Esta obra se trata de una familia campesina chica, compuesta de 2 hermanos jóvenes y una mujer de tercera edad, Mercedes. Ella adoptó a Manuel y Álvaro cuando tenían 3 y 5 años de edad. Perdieron a su papá y mamá en un accidente trágico de automóvil. La mujer que falleció era la hermana de Mercedes. Los 2 hermanos le llaman mamá. Esta es una familia que se ha mantenido en buena salud a pesar de la presencia eterna del virus, gracias a la vigilancia y dirección de Mercedes. Pero un día, el hermano mayor comete un error muy grave que amenaza no nomás a su vida, sino también las vidas de los que ama. ¿Podrá esta familia sobrevivir la peligrosa amenaza del virus o se convertirá solamente en un número más? Me veo hermoso. Mira cómo está mi cabello. Todo chulo me veo. Hola, hermano. Oye, tienes mucho perfume. ¿Vas a algún lado? Sí, voy a caminar. ¿Te bañaste y vas a ir a caminar? Sí, ¿por qué? Tú sabes que está prohibido salir a cualquier lado. Órdenes de mamá. Y además, ¿dónde está tu máscara? Mira, Álvaro, yo no necesito máscara. Hasta el expresidente de los Estados Unidos no usó máscara. ¿Sí? Y mira lo que pasó. Le dio el virus y no supo qué hacer. Estaba todo confundido. Álvaro, deberías de tener más respeto. ¿Respeto? ¿Sabes cuánta gente murió hasta ahorita por el virus? No, ni me importa. Más de 500,000. La mayoría de ellos fueron campesinos, indígenas, centroamericanos. ¿Cuántos? ¿Más de 1,000,000? Lo siento, hermanito, pero ese número suena como mentiras. Es la verdad, Manuel. Aquí donde vivimos, en el medio del Valle Central, la mayoría de los campesinos tienen el virus. Pero ¿cómo sabes que todo lo que dices es de verdad? Lo que yo sé viene de la televisión, las noticias, el radio y hay mucha información en el internet. Sí, pero ¿cómo vamos a ver quién está diciendo la verdad y quién no? Nosotros tenemos que determinar qué es la verdad y, más importante, quién nos conviene. Hablando de la verdad, tú eres el que está mintiendo. Tú no vas a ir a caminar, vas a ir a la fiesta de Arsenio. Ay, mira, Álvaro, ¿qué no entiendes? Ya estoy cansado de estar encerrado en esta casa. Quiero salir para afuera, para andar con mis amigos, para platicar, reír, bailar. ¿Qué no entiendes? ¡Quiero mi libertad! Y yo también quiero eso, pero no se puede, porque estamos en peligro. Ay, mira, Álvaro, no he visto a mi novia en 5 meses. 5 meses, ¿puedes creer eso? Siento mucho por lo que te está pasando, pero todos estamos en la misma situación. Se ve que no, pero esto del virus va a terminar un día. Haz un sacrificio. No vayas a la fiesta de Arsenio. Hazlo por la familia. ¿Sacrificio? ¿Quieren que haga más sacrificio? Yo ya me voy. Manuel, llévate una máscara. Manuel, escúchame. Lo que más me preocupa es que puede regresar mi hermano y contagiarnos a todos con el virus. Bueno, Clínica Salud del Valle, necesito su ayuda, por favor. ¿Qué tengo que hacer si alguien en mi familia tuvo contacto con alguien que posiblemente tenga el virus? Mamá, ¿qué le pasa? ¿Por qué regresó del trabajo tan temprano? Porque yo puedo. ¿Qué, mamá? Porque yo tengo papeles. ¿Qué? Ay, perdón, mijo. Estaba pensando en toda
esa gente que no tiene papeles y tiene que jalar donde sea. Mira, mijo, estábamos trabajando cuando se apagó toda la maquinaria y salimos 250 hombres y mujeres apurados del taller. Dijeron que un muchacho se desmayó, que tenía una fiebre bien alta y se lo llevaron al hospital, pero dijeron que tenía el virus. ¿Y dejaron que los trabajadores se fueran a sus casas por el día? ¿Por eso viniste tú, mamá? No, mijo. Pues estábamos allá afuera un rato, largo rato, cuando sale el mayordomo y nos empieza a maltratar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? No puede, no puede estar pasando esto así. No. Acérquense todos. Vénganse todos por acá. Sí, tú también. Esto que pasó es grave, porque tuvimos que parar la producción por 2 horas. Y eso nomás no se hace. Por lo que pasó hoy, todos ustedes pueden ser despedidos. Yo sé que no quieren regresar al trabajo, porque el enfermo tocó las maquinarias con sus manos. Pero ya quedó todo limpio, toditito. Y es el lugar más sano del mundo. Pero si no quieren trabajar, pues que les vaya muy bien. Y alguien dijo, ¿nos van a correr a todos? No, yo no estoy corriendo a nadie. Pero sí quiero que sepan que esta compañía va a cumplir con sus deberes. Vamos a entregar el producto listo y a tiempo. Y lo vamos a hacer con o sin ustedes. Recuerden, mucha gente anda buscando trabajo. Así que si quiere trabajar o no, muchas gracias. O se regresan a trabajar, o se me largan. Ay, esta gente no quiere entender, hombre. Ay, mamá, siento mucho por lo que te pasó. Mira, mijo, los bosques se están quemando. En el aire hay humo y quién sabe qué más. El calor es insoportable. La migra sigue con sus redadas. Y encima de todo, tenemos el virus, mijo. Y luego, y nos han nombrado esenciales. ¿Qué es eso? Pues, es una orden del presidente que dice que el trabajo de los campesinos es tan importante como el trabajo de las enfermeras y los doctores. Y por ley, tenemos que seguir trabajando. Pero los rancheros y las compañías no nos tratan bien. Hijo, no nos dan máscaras, no nos dan guantes. ¿Y cuál distancia social? No, mijo, no hay medicina, no hay ninguna ayuda, mijo. Mamá, no llores. Esenciales, mijo. Más bien, parecemos esclavos. Este gobierno es un vampiro que nos está chupando la vida poco a poco. Y ya tengo meses oyendo que las vidas negras cuentan. Y yo estoy completamente de acuerdo si cuentan. Pero también cuentan las vidas de los mexicanos y los campesinos y los indígenas, mijo. Ay, me voy a acostar un ratito. Oye, ¿y dónde está Manuel? No está aquí, se fue a caminar. ¿A caminar? Bueno, está bien. No le puedo decir a mi mamá lo de Manuel. Después que descanse, le digo. Álvaro. ¿Descansó un poquito? Sí, mijo, me siento mejor. Ay, qué triste lo que está pasando en el mundo. Y pobrecito del muchacho que se desmayó. El virus, mijo, anda por todas partes. Nos tenemos que proteger. Oye, Manuel. No está aquí, todavía no llega. ¿Cómo que no ha llegado? Pues ¿hasta dónde se fue caminando? Mamá, cuando llegaste del empaque te vi muy mal. Como que estabas en shock. No te quise estorbar con otro problema. Gracias, mijo, hiciste bien, pero... Se fue a la fiesta de Arsenio. ¿La fiesta? Y lo más triste es que no se llevó una máscara. ¡Ay! ¡Ay, Manuel! ¿Por qué no me obedeces?
nomás lo que has hecho, muchacho. Ay, y así como andaba en la calle se fue a la fiesta. Ay, y me imagino que allá en la fiesta, todos sin máscara, mezclados, respirando el mismo aire. Así es como se pasa el virus, mijo. Esa máscara no le iba a ayudar a Manuel allí entre la bola. Ay, mijo. ¿Y ahora qué hacemos? Mientras que descansaba, yo hablé con alguien que trabaja en la Clínica Salud del Valle. Me explicó todo. Lo tenemos que aislar, ponerlo en un lugar donde no tenga contacto físico con nadie, porque puede tener el virus. Tienes que estar en cuarentena por 14 días. Si no se enferma, antes de que pueda entrar entre la gente. Pues ahí tenemos el garaje. Lo podemos limpiar y meter la cama de Manuel. Allí hay un excusado y una televisión vieja. Yo creo que todavía jala. La escuela le dio una computadora, una tableta chica para sus lecciones. Y tiene una guitarra que le gusta. ¡Abren la puerta! ¿Qué está pasando? ¡Abren la puerta! No, mijo, no puedes pasar. No puedes entrar a la casa. ¿Por qué? Porque puedes tener el virus y nos puedes contagiar a todos. ¿Porque fui a la fiesta? Sí, y porque no te llevaste una máscara. Oh. Oh. Mijo, siéntate y dinos por qué vienes llorando. Cuando llegué a la fiesta, todos estábamos teniendo un buen tiempo, platicando, riendo. Yo estaba esperando a mi novia, Rocío, y le pregunté a Arsenio si la había visto o si tenía una idea dónde estaba. Él me dijo que Rocío estaba en el hospital y que estaba muy enferma. Lo siento mucho, lo siento. Yo me salí de la fiesta y me metí en un camión y me fui directamente al hospital. Pero no me dejaron entrar. No me dejaron verla. Ay, hijo, cómo quisiera abrazarte, pero no puedo, todavía no. Álvaro, Sí, mamá. agarra una máscara y llévasela a tu hermano y luego tú y yo vamos a limpiar el garaje. Manuel, Sí, mamá. no te muevas de allí y no trates de entrar a la casa, ya sabes por qué. Cuando terminemos, te vamos a llamar y de ese garaje no te vas a salir por mucho tiempo, ¿me entiendes? Sí, mamá. ¿Quieres tu guitarra? Sí. Así como están las cosas, no puedo ir al trabajo. Pues todavía no sé en cuánto peligro se ha metido mi hijo, Manuel. Ay, tengo que aprender más sobre este virus para poder defendernos. Y ya cuando sepa ciertas cosas y mi hijo está más estable y seguro, entonces ya veremos si regreso al trabajo. Ay, Dios, que todo salga bien. Buenos días, mamá. Buenos días, mijo. ¿Qué? ¿Va a ir el empaque hoy? No, todavía no. ¿Ya has hablado con Manuel? No. Toqué la puerta del garaje y no respondió. Lo vi por la ventana y estaba dormido. No lo quise despertar. ¿Sabes qué, Álvaro? Yo estoy muy preocupada. Manuel tiene asma. Siempre ha sufrido de sus pulmones. Oí en la televisión que el virus ataca más feo a las personas que tienen asma. Sí, mamá, pero es el 7º día de la cuarentena y Manuel no se ha enfermado. En 7 días no ha tenido tos o fiebre. No ha demostrado síntomas graves. ¿Síntomas graves? Dolor, opresión en el pecho, dificultad en respirar, labios o cara azul. ¡Ay, qué virus tan horrible, mijo! Pero de cualquier manera, yo sé lo que te digo, Álvaro. Porque Manuel tiene asma, su condición es más débil. Sí, mamá, no te apures. Vamos a estar vigilando y cuidando, como lo hemos hecho. Bueno, mijo, mira,
Tengo que ir a la tienda. Me faltan unas cosas. Ahorita regreso, ¿eh? Allí en el refrigerador les dejé una comida. Caliéntala y dale la mitad a Manuel. Que no se te olvide, mijo, que cuando entres por las cosas, por los platos, ponte tu máscara y tus guantes. Y pon los platos en una bolsa de plástico. Y cuando regreses, tira la bolsa de plástico y lava los trastes. Con agua bien caliente, usando jabón. Sí, mamá, ya sé. Sí. Y no te metas al garaje, porque puede estar bien contaminado. Sí, mamá. Bueno, a ver qué dejó mi mamá de comer. Manuel, ¿ya despertaste? Te traje el desayuno. Sí, ya me levanté. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? No dormí muy bien. Ya tengo varios días. No les quise decir. Tampoco tengo mucha hambre. ¿Cómo crees que me siento? 7 días aquí, solo como un perro. No estás solo, Manuel. Mamá y yo hablamos contigo todo el día. Y tienes tu teléfono. Puedes hablar con todo el mundo. Eso no es bastante para mí. ¿No entiendes? Soy un prisionero. No puedo ir para afuera, andar en la calle, que me dé el sol. ¿Cómo quisiera ver a Rocío? No comiences, Manuel. Recuerda que lo que te está pasando ahorita, tú te lo haces a ti mismo. Sí, pero... No hay pero. Mira cómo tienes a mamá y a mí y otros amigos que te quieren mucho. Todos bien preocupados, ¿y por qué? ¿Porque no eres responsable? ¿Se te hace mucho ponerte una máscara? ¿Ni por tu propio bien? Dices bien. La culpa es mía. Pero debes que entender. De vez en cuando, de repente me da muchísimas ganas de salir y correr de aquí. Y vale más que no lo hagas. Porque donde quiera que vayas, puedes contagiar a mucha gente. ¿Y qué crees? ¿Que mamá va a pensar en ti? ¿Eso es lo que quieres, Manuel? No. No tengo hambre. ¿Estás seguro? Sí, Al rato llego para tomar tu temperatura por el día. está bien. Espera. ¿Sabes qué? He llamado a la casa de Rocío y nadie me responde. Llamé al hospital y me han dicho que su condición no ha mejorado. Como quisiera verla. Ay, hermano. Siento mucho por lo que te está pasando. Pero no te rindas. Don't give up. Las cosas van a mejorar. Hola, mijo. ¿Y cómo sigue Manuel? Bueno, pues no sigue bien. Me dice que no ha podido dormir ya por unos días. Me dice que no tiene hambre y está tosiendo. ¡Está tosiendo! Ay. Álvaro, agarra el termómetro y tómale la temperatura a tu hermano. Sí, mamá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que no se pongan las cosas peor. Tiene fiebre 101. Dice que le duele la garganta y el cuerpo. Manuel tiene asma. El virus ataca bien feo a los que tienen asma y muchas veces hasta los mata. Sí, mamá, pero Manuel no se ha quejado de sus pulmones. Todavía no sabemos si es la gripa o el virus. ¿Se acuerda, mamá? Que al principio los síntomas de la gripa y el virus son iguales. Ahorita no me acuerdo de nada, mijo.
El virus ataca más fuerte a los viejos, ya con complicaciones. ¿Y los jóvenes? No le voy a mentir, mamá. ¿De qué, mijo? Es mejor que sepa la realidad. El virus también causa infartos, parálisis temporal y convulsiones a los jóvenes. Pero no se preocupe, mamá. Manuel es fuerte, todavía es joven. Esas cosas están a su lado. ¿Estás seguro, mijo? Sí, mamá. Esto sé de la Clínica Salud del Valle y siempre estoy en contacto con ellos. Bueno, mijo. Vamos a bajarle la temperatura a tu hermano. Y mamá, si Manuel se queja de sus pulmones y tiene dificultad al respirar, lo tenemos que llevar al hospital y pronto. Sí, mijo. Bueno, Clínica Salud del Valle, tengo unas preguntas. Cuidan a Manuel muy bien en la casa, pero por su asma se enferma gravemente y tienen que llevarlo al hospital. Después de semanas sin contacto con Manuel, finalmente Álvaro recibe una llamada del hospital diciendo que Manuel está listo para irse a su casa. Mamá, ya salió Manuel del hospital. Hace rato le dije a la vecina que lo fuera a traer. Ya viene en camino. Ay, gracias a Dios, mijo. Después de semanas sin poder hablar con él, sin poder saber cómo estaba y pensando que a lo mejor se iba a morir. Mijo, ¿por qué traes la máscara puesta todavía? Aunque ya me recuperé del virus, es posible que me pueda infectar otra vez. Todavía tengo síntomas y me siento débil. Voy a tomar un poco de tiempo para aliviarme. ¿Te sientes débil? ¿No te quieres acostar un rato? Sí. Gracias, mamá y Álvaro por cuidarme. Al rato que pase todo esto, les cuento. ¡Manuel! ¡Rocío! Pero me dijeron que estabas muerta. Sí, yo sé, pero se equivocaron en el hospital. La señora que falleció se llamaba Rocío Veracruz. Mi nombre es Rocío de la Cruz. Ay, Manuel, lo siento mucho lo que has sufrido. ¡Ay, Rocío! No. Espera. No nos podemos tocar o estar muy cerca todavía. Los dos tenemos que salir negativos de la prueba del virus antes de que pase eso. Y yo sé dónde pueden agarrar la prueba. En la Clínica Salud del Valle. Gracias. Gracias. Mira, si quieres, puedo visitar contigo allá afuera. O tal vez vamos a caminar. Muy bien, pero se tienen que mantener 6 pies de apartados y con las máscaras puestas. Sí. Mijo, ¿no te querías acostar? Manuel.